Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Aladdin. La película se estrenó en 1992, contando con un presupuesto de 28 millones de dólares, y aunque realmente las expectativas no eran muy altas, la cinta logró sorprender, recaudando más de 500 millones de dólares, lo cual para ese año la había convertido en la película animada más taquillera de la historia. Claro que con el paso del tiempo ha perdido su posición, y actualmente entre las películas animadas más taquilleras se encuentran Minions, Los Increíbles 2 y por supuesto Frozen. Al igual que la mayoría de las películas de Disney, Aladdin también está basada en un cuento, el cual forma parte de una colección de historias del libro llamado Arabian Nights, también conocido como Las Mil y Una Noches. La película fue dirigida por Ron Clements y John Musker, quienes también trabajaron en la dirección de La Sirenita, Hércules y la más reciente, Moana. La canción introductoria tuvo que ser censurada en una parte, y es que en la versión original decía esto: Where they cut off your ear if they don't like your face. It's barbaric, but hey, it's home. Dicho fragmento fue catalogado como racista, así que Disney tuvo que cambiarlo. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Los directores contaron con un cameo animado, este siendo Ron Clements con su característica barba y este John Musker con su distintivo bigote. En los primeros borradores que se hicieron, Aladdin era un poco más joven y tenía a su madre presente, ya que la relación con ella era un elemento importante, y hasta había una canción dedicada a ella. Proud of your boy, I'll make you proud of your boy. Sin embargo, después se decidió que la historia necesitaba algunos cambios, y uno de estos fue deshacerse de la madre. Típico de Disney. ¿Ni siquiera tengo mamá? ¡Nosotros tampoco! Para inspirarse en el movimiento de los pantalones anchos de Aladdin, el animador Glenn King se la pasó viendo videos del rapero MC Hammer. El veterano actor Frank Walker vuelve a mostrar su talento en esta cinta. Recordemos que él es un experto haciendo voces e imitando sonidos, y en esta ocasión él hace los sonidos de Abu y Raja. El diseño original de Aladdin no convencía a Jeffrey Katzenberg, el presidente de Disney Studios en ese momento. Jeffrey looked at it and said, you know, I just don't believe that guy and Jasmine would be together. Así que le pidió al personal que basaran la apariencia de Aladdin en la de Tom Cruise, y de esa manera resultara más atractivo para Jasmine. Para el diseño de Jasmine, el animador Mark Henn se inspiró en su hermana, y según cuenta, sus compañeros comenzaron a bromear sobre eso. I remember a lot of the guys around the studio even were kind of like going, yeah, is your sister married? I'd kind of like to meet your sister. El diseño de Jafar pasó por diferentes estilos, algunos resultaban demasiado cómicos y no se les podía tomar en serio, pero luego de probar una gran cantidad de estilos y una vestimenta adecuada, lograron crear un personaje que resultara intimidante. La película por supuesto es hecha con animación tradicional, aunque igual hay algunas partes en las que sí se utilizó la animación por computadora, como la cabeza de tigre, que sería la entrada a la cueva de las maravillas. La alfombra también iba a ser un personaje creado totalmente por computadora, pero se dieron cuenta de que se vería muy falsa, como que no encajaba muy bien con los otros personajes. Por otro lado, si le intentaban hacer solo con animación tradicional, iba a ser muy complicado animar su diseño, es decir, todo lo que tiene la alfombra en ella. Por lo que para resolver esto, unieron lo mejor de ambos mundos. Así que los movimientos de la alfombra fueron hechos con animación tradicional, y luego su diseño fue insertado por computadora. La escena cuando la cueva se está derrumbando y la alfombra lo salva fue inspirada en un viaje de montaña rusa, y de hecho en gran parte de esa secuencia también se utilizó la animación por computadora para recrear el fondo.
En la historia original de la cual está basada, el genio le da a Aladdin un número infinito de deseos, pero para esta versión animada los deseos son limitados, lo cual lo hace más interesante. I'm free! Offer void, we're prohibited by law. En el idioma original, la voz del genio fue hecha por Robin Williams, pero lo cierto es que este improvisó la mayor parte de sus líneas. De hecho, se dice que improvisó tanto que más de 10 horas de material de grabación ni siquiera se terminó utilizando para la cinta. Adán y Alibaba pudieron nunca imaginar. Cuando el genio comienza a cantar por primera vez, menciona a Ali Baba. Dicho personaje pertenece al cuento de Ali Baba y los 40 ladrones, otra historia que se puede encontrar en el libro de Arabian Nights. Y de hecho, ese cuento de los 40 ladrones se utilizó como premisa para una de las secuelas de Aladdin. El compositor responsable de esta cinta fue Alan Menken, quien también compuso las canciones de La Sirenita y La Bella y la Bestia. El diseño original del genio para nada era como lo conocemos, y es que este pasó por más transformaciones que Majin Buu, pero como siempre tras probar y probar llegaron a un resultado satisfactorio. Durante la cinta podemos ver algunas referencias visuales a otros personajes de Disney, como Pinocho, Sebastián de La Sirenita, y entre la colección de figuras del visir se puede ver a la bestia. En el idioma original, cuando el genio convierte a Abu en elefante, en su hechizo hace referencia a Dumbo. En el doblaje de España, la referencia es aún más clara. Aunque en el doblaje latino el hechizo fue cambiado y la parte de Dumbo casi no se entiende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Príncipe Ali, honor a ti, Ali Ababua. Los creadores querían que la audiencia aplaudiera después de cada número musical, así que para incitar un poco a eso recurrieron a algunos trucos, como por ejemplo el de colocar un cartel de aplausos saliendo del genio, o haciendo que otros personajes aplaudieran también. Hay un pueblo muy sureño allá por el río. La alfombra cuenta con un cameo al comienzo de La Princesa y el Sapo, y es que dicha película también estuvo supervisada por los mismos directores. Aladdin resultó ganadora de 2 premios Oscars, uno como mejor banda sonora y otro como mejor canción original. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Durante la promoción de Lilo y Stitch se lanzaron unos trailers en donde 626 se infiltraba en los clásicos animados. Get your own movie. Y en uno de ellos logró conquistar a Jasmine con su nave espacial. Justo cuando pasan por Grecia, Aladdin le arroja una manzana a Jasmine. Y es que en la antigua Grecia, lanzar una manzana a una mujer se consideraba como una propuesta de matrimonio. Cuando logran derrotar a Jafar y su maldición se rompe, Raja vuelve a la normalidad. Pero si lo pausamos en el momento adecuado, hay un instante en el que su cabeza toma la forma de Mickey Mouse. Genio, eres libre. Cuando el genio es liberado y se prepara para sus vacaciones, vemos que se pone una gorra de Goofy. Esta vestimenta de hecho fue basada en la que Robin Williams utilizó en el cortometraje Back to Neverland. Además de expresar al genio, Robin Williams también le dio voz al comerciante que aparece al comienzo de la cinta. La razón de esto es que originalmente el comerciante era de hecho el mismo genio. Esto se nos revelaría al final de la película, pero debido a algunos cambios la escena no se animó por completo y terminó sin ser incluida.
Siguiendo con la moda de hacer live action de los clásicos animados, por supuesto no podía faltar Aladdin. Esta nueva cinta actualmente se encuentra con críticas más o menos aceptables, como que no es mala pero tampoco tan buena. De cualquier manera, tú dime, ¿ya viste esta nueva entrega? ¿Qué te pareció? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Luni, Milex, Víctor Valeria y Augusto Rodríguez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.